Bueno, queridos hermanos de la Iglesia Belén, Dios los bendiga. Qué bueno podernos encontrar hoy en este espacio que ha dispuesto la Iglesia para la mutua y necesaria edificación en el cuerpo de Cristo, en la palabra de Cristo. En este mes de las relaciones, como lo han denominado nuestros pastores, hoy quiero compartirles un tema, hermanos, y he denominado este mensaje relaciones laborales, laborando en la carne o laborando en el espíritu. Qué interesante tema, ¿no? Y el texto que vamos a trabajar es Gálatas 5, versículos del 16 al 26. Y yo quiero, hermanos, hacer una pequeña introducción y el por qué escogí y por qué, o escogí no, Dios me puso en el corazón abordar este tema de las relaciones laborales. Mire, hermanos, por lo general nosotros permanecemos como mínimo 8 horas en el trabajo, y digo como mínimo porque en muchas ocasiones inclusive esas jornadas se extienden a muchas horas más. Es decir, que prácticamente podríamos decir que más que nuestro segundo hogar, como muchos lo denominan, realmente el espacio laboral es casi que nuestro primer hogar. Allá permanecemos y si ustedes se darán cuenta, uno sale a las 7 de la mañana al trabajo, bañado, con toda la energía puesta, se está todo el día allá, trabaja, se esfuerza. Y usted llega ya en la tarde cansado a su casa, con ganas de descansar y casi que dedicarle poco tiempo a su esposa, a sus hijos. Esto quiere decir, hermanos, que realmente con esas personas en nuestro lugar de trabajo compartimos largos periodos de tiempo. Y eso me lleva a concluir que ese entorno laboral casi que pauta nuestro estado de ánimo a diario, y no solo a diario, por años. Entonces aquí el tema es que seamos conscientes que realmente el tema de las relaciones laborales en nosotros, los hijos de Dios, tiene que ocupar un tema importante, porque si no, los problemas laborales los vamos a trasladar al hogar, y eso no lo quiere Dios. Miren, en Colombia existe la ley 1010 del 2006 que trata el tema del acoso laboral, y según consultaba las últimas reportes del gobierno acerca de los indicadores de esta ley laboral, a diario se incrementan las demandas por acoso laboral al interior de las empresas, de las entidades del Estado, y van en todo sentido. Son quejas de acoso laboral, trabajadores versus trabajadores, trabajadores versus empleadores, y hay una cantidad de regulación de faltas, llamémoslas así, que tipifican el acoso laboral, y la cifra realmente es aterradora. Y pues en mi caso, el haber estado laborando ya tantos años en el sector público y privado, pues todas esas situaciones que yo he visto me llevaron a pedirle a Dios que me diera como instrucción para este mensaje y que impacte la vida de trabajadores y de empleadores. Entonces, desde ya quiero que dejen en su memoria, porque al final del mensaje les voy a hacer una pregunta, pero se la lanzo desde ya para que la trabajemos. La pregunta es: ¿qué tipo de trabajador o empleador es usted? ¿El que labora en la carne o el que labora en el espíritu? Si labora usted en la carne, según ahorita lo vamos a explicar, tranquilo, no se preocupe, hermano. Hay tiempo para cambiar. Dios es un Dios de oportunidades. Y bueno, si usted labora en el espíritu, es trabajador, empleado en el espíritu, qué bueno, hermano. La meta es cada día ser mejores para la gloria de Dios. Entonces, entrando en materia, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, hago la claridad, voy a leer los frutos de la carne y solo voy a dar lectura a aquellos que en mi consideración atañen a las relaciones laborales. Entonces dice la palabra:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo pues, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, 7, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el texto bíblico que refuerza este mensaje en el día de hoy. Recuerden, hermanos, que todo mensaje siempre tiene que ir apoyado y sustentado en la palabra, y nosotros simplemente somos instrumentos para llevar un mensaje de parte de Dios. Así que, hermano, prepárese usted pues ahí en la casa, tome su agenda, su libreta de apuntes, porque esto, hermano, va a ser muy importante para su vida, bien sea como trabajador o como empleador. Laborando en la carne. Entonces vamos a identificar, y usted se va a identificar allá en su casa si está laborando en la carne, si es trabajador o empleador. Recordemos que cuando usted labora en un entorno, entonces usted puede que le ofrezcan sus compañeros de trabajo o sus jefes, o lo peor, es usted el que ofrece estos frutos de la carne. ¿Cuáles? Enemistad, pleitos, ira, contienda, disensiones, envidias. Y hermanos, podríamos perfectamente entrar a desmenuzar cada uno, analizarlo, pero la verdad yo creo que las palabras hablan por sí solas. Acá lo interesante es reflexionar, hermanos, en las implicaciones de vivir con uno o varios de ellos, o lo peor, con todos. Y esas implicaciones no son más que la expresión, ¿saben de qué, hermanos? De una constante amargura, de falta de paz en el corazón, de falta de perdón, de falta de doblegar los dos enemigos, creo yo, más grandes que tenemos los seres humanos, que se llaman soberbia y orgullo. Esos son, hermanos. Y yo digo que seguramente todos hemos tenido que ser testigos de personas que eran o éramos así. Nadie puede estar aquí, levantar la mano y decir yo no. Pero que por la misericordia de Dios hoy somos diferentes. Pero todos somos testigos de personas así. Y los hay en las oficinas. Y la pregunta, hermano, que yo le hago en este momento es, ¿qué siente usted cuando una persona lo menosprecia, no lo saluda, genera chismes? En cualquier reunión no aprovecha esa oportunidad para generar contienda, división, pleito. Es molesto, ¿no? Irrita, molesta. Y se siente uno muchas veces hasta impotente con el actuar de esa persona que labora, recordemos, en la carne. Y las personas que caminan así, hermanos, mire, caminan en una cuerda muy delgada, muy delgada. ¿Y saben por qué? Mire, yo les recuerdo la historia de Caín y Abel, quien fue muerto por su hermano porque fruto del trabajo pues llevaba mejor ofrenda. ¿Y eso qué generó en Caín? Envidia, celos, contienda, y lo mató. Ahora, usted me estará diciendo allá, estará pensando en su casa, no, pero venga, Mauricio, tampoco es pues como que yo vaya a matar a mi compañero de trabajo. No, pero también les digo, hermanos, se han visto casos. Entonces puede que no sea la muerte, pero sí les voy a decir algunas consecuencias si usted vive así. Usted puede ser objeto de una denuncia,
Usted puede que lo irriten en su lugar de trabajo. ¿Y qué tal que usted reaccione y le pegue a un compañero y le cause graves lesiones? Puede ir a la cárcel, puede perder su trabajo, puede en materia de servidores públicos que le hagan un proceso disciplinario, que le impongan una sanción, una falta. Es decir, esto sí trae consecuencias. Acá en la tierra trae esas consecuencias: sanciones, multas, cárcel, hasta despido del trabajo. Pero hay una consecuencia en el cielo, y la leíamos ahora en la palabra. Y dice la palabra en el versículo 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Entonces, yo pregunto, y voy a hacer unos cuestionamientos porque sentí que en el Espíritu los tenía que hacer. Hermano, ¿está usted dispuesto a no heredar el reino de Dios porque no es capaz de tratar bien a su compañero? ¿Está usted dispuesto a no heredar el reino de Dios por una rencilla del pasado, por un malentendido con su compañero de trabajo? ¿Está dispuesto a no heredar el reino de Dios porque usted vive con envidia en su trabajo de su compañero, de su jefe? ¿Está usted dispuesto a perder el reino de Dios porque no es capaz de pedir perdón? ¿Está usted dispuesto a no heredar el reino de Dios porque se cree más inteligente que los demás? ¿O porque se cree de mejor familia? ¿O porque se cree de mejor estatus, de mejores títulos, de sus títulos universitarios, maestrías? Y eso no le permite a usted rebajarse, lo que lo lleva a vivir en contienda, en celos, en arrogancia, en prepotencia. Déjeme recordarle una cosa, hermano. Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño de todo cuanto hay en la tierra, se sentó con los más humildes. Siempre concilió, siempre amó, siempre perdonó, siempre estuvo presto a dar consejo, a no generar contiendas, a no generar envidia, a no generar celos. Así que, ¿quiénes somos nosotros para no alcanzar esa estatura de Jesucristo, quien vino a la tierra a darnos ejemplo, hermanos? O al menos, ¿quiénes somos nosotros para no esforzarnos y traer el reino de Dios acá a la tierra? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gálatas 6:3 dice la palabra: pues el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, el gran reto que tenemos acá: no dejemos que el enemigo sea el que reine en nuestros entornos laborales. No dejemos, hermanos, que la raíz de la amargura se siembre en nuestros corazones y el único fruto que demos nosotros sean los frutos de la carne. Se los recuerdo: amargura, celos, contiendas, pleitos, enemistades, disensiones, envidias. No seas el Gargamel de tu oficina. Hermano, que no seamos nosotros el que mantenga la puerta cerrada de la oficina para no saludar a nadie. Que no sea usted, hermano, el que no va a la cocina a calentar el almuerzo allá en su oficina con tal de no encontrarse a nadie. Que no sea usted, hermano, el que no se monta en el ascensor por no encontrarse con alguien. No, hermano. Nosotros no podemos ser así. Trabajar en la carne. Espero, hermanos, que hasta este momento nadie esté a punto de decir: ahí encajo yo. Dios quiera que no, hermanos, pero si algo, estaremos orando por ello. Ahora vamos a identificar cuando laboramos en el Espíritu, bien sea como trabajador, bien sea como empleador. Y mira, hermanos, que laborando en el Espíritu se puede dar un escenario. Es decir,
bien sea que a usted se lo ofrecen sus compañeros de trabajo, su jefe, o lo que es mejor y es el deber ser, que sea usted el referente, hermano, de que usted es el que labora en el Espíritu en su lugar de trabajo, el que trae el reino de Dios. Y dice la palabra que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué lista tan hermosa, qué listado tan bien estructurado. Pero hermanos, esto lo tenemos que traer a la práctica, a la realidad. Y lo mismo que los frutos de la carne. Podríamos, hermanos, adentrarnos acá en el estudio de cada uno de ellos, pero lo mismo, yo pienso que ellos hablan por sí solos. Y aquí lo interesante es reflexionar en las implicaciones de vivir con uno o el deber ser, con todos ellos. Y ese es el llamado de Dios. Y yo pienso, hermanos, que esas implicaciones no son más que la expresión de una constante de gozo, de una constante de paz en el corazón, de amor, de servir, de vivir libre de enemigos. ¿De cuáles enemigos? De la soberbia y el orgullo. Y es que, hermano, cuando uno trabaja en el Espíritu, eso se nota, a leguas se nota. Y seguramente todos hemos sido testigos directos de ver personas que son así. Y la pregunta que yo le hago, hermano, es, ¿qué se siente cuando en el lugar de trabajo está esa persona que es la que escucha, que es la que valora, la que saluda, la que se interesa por los demás, la que ayuda a llevar la carga del otro, la que aporta ideas, la que aporta soluciones, que concilia, que no critica, no objeta, no reniega, no habla a espaldas de los demás, ama, perdona y lo mejor, ofrece un café para decirle al compañero o al jefe, nos tomamos un tinto y conversamos, lo solucionamos. Ese es el reto, hermanos. Y si uno ve una persona de esas, hay una respuesta para describir quién es esa persona. Esa persona es una persona que tiene el Espíritu de Dios adentro, que se ha dedicado a sembrar, que se ha dedicado a construir, a entender que finalmente lo más importante es el otro. Es el otro. Es el bienestar del otro. Y esto tenemos que ser nosotros, hermanos, en nuestros entornos laborales. Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, ¿es usted luz en su lugar de trabajo? ¿Es usted de las personas que esos frutos del Espíritu los ven los demás? Ese es el referente al que todos podemos acudir. Es el referente usted al que todos pueden acudir porque saben que sus consejos traen paz, que sus ideas siempre son tendientes a construir, que su voluntad de hacer las cosas bien son una constante en su vida, que siempre está usted, a pesar de las circunstancias, con una sonrisa. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos llama a ser luminares del mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 16 dice la palabra: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, Dios nos llama a sobrellevar la carga los unos de los otros. Y Gálatas 6:2 dice la palabra: sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y Gálatas 6 del 9 al 10 dice la palabra: que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y lógicamente, para efectos de este mensaje, yo añadiría que a los de la familia llamada trabajo, a los compañeros de trabajo. Y anteriormente decíamos que no fuéramos nosotros los gárgameles de la oficina, así como cuando se trabaja en la carne, no, hermanos. Cuando trabajamos en el espíritu, ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que ser esos José que todo el mundo quería tener como consejero en Egipto. Sí, José, el que fue vendido por sus hermanos, y después, ¿a dónde llegó José? Todos lo querían tener de consejero. ¿Por qué? Porque en él había gracia, en él había a toda hora buena disposición, buena voluntad. Entonces, hermano, usted tiene que ser el compañero o el jefe que tiene fama de que no niega un café para un consejo, de que no niega conocimiento, que todos saben que le pueden pedir ayuda, que guarda secretos, que es fiel, que usted es honesto, que usted es íntegro, que usted, hermano, es un perfecto sembrador en todo momento de los frutos del Espíritu en su lugar de trabajo. Y por eso yo se los quiero volver a leer, a recordarlos: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que ser. Y ya, hermanos, hemos identificado cuándo laboramos en la carne, cuándo laboramos en el Espíritu. Tómate ahí 30 segunditos ahí en la casa donde está en este momento y reflexionemos un poco. Piensa en sus compañeros de trabajo. ¿Cómo lo ven a usted? ¿Como la luz o como el gárgamel? ¿Cómo lo ven a usted? ¿Como el que divide o como el que une? ¿Cómo lo ven a usted, hermano? ¿Como el que perdona o el que guarda rencor? ¿Cómo lo ven a usted? ¿Como el que odia o el que ama? ¿Quién es usted en el lugar de trabajo, hermano? Entonces, hermanos, ¿cómo es su entorno laboral? ¿Es un entorno agradable, de respeto, de confianza, de colaboración, de armonía? ¿O por el contrario, es un campo minado en el cual usted prefiere ni moverse de su lugar de trabajo, ¿sí?, por no tener encuentros con un compañero, con el jefe? O usted nota que nadie se interesa por usted, o el jefe solo se interesa por la productividad y no por los seres humanos. En fin, son muchas las situaciones que nos llevan a reflexionar cuál es mi entorno. Pero aún en gracia de discusión, hermano, nosotros tenemos que ser esos generadores, esos impulsores de laborar en el Espíritu. Ese es el gran reto para cada uno de nosotros. Y para ir concluyendo este mensaje, hermanos, yo quiero recordar y voy a permitirme leer la historia de Moisés cuando libró la guerra con Amalek. Este es un relato bien interesante
Y quiero que busquen ahí en su casa Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 12. Y dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y miren esto lo interesante, hermanos. Yo quiero que aquí ustedes se concentren en casa en este relato. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y yo me imagino en este momento como esa escena. No es que Moisés estuviera jugando, hermanos. Ganamos, perdemos, ganamos, perdemos. No, no, no. Se estaba librando una guerra. ¿Sabe qué le estaba pasando a Moisés? Se estaba cansando. Su carga seguramente se estaba volviendo dura. Y sus compañeros, Aarón y Hur, ellos no estaban ahí como mirando para otro lado, no le importaba lo que estaba haciendo Moisés. No, ellos estaban ahí, pendientes. ¿Y sabe qué pasó? A raíz de la observación, ellos notaron, y yo me imagino en este momento, ¿qué dirían entre ellos dos? Moisés se está cansando. Es duro sostener esa vara en alto a todo momento. Y dice la palabra: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. O sea, aquí ya un descansito. Pero aquí también hubo un esfuerzo. Porque es que, hermano, una piedra no la mueve uno. Venga, corrámosla así, venga la piedra. No, si él se sentó en una piedra, era de un tamaño considerable. O sea que ellos también colocaron su granito de arena, se esforzaron por su compañero, por Moisés, que estaba librando en ese momento esa batalla, con la mano alzada. Pero no solo se contentaron con correr la piedra para que él se sentara y descansara un poco. Dice la palabra: Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol y ganaron la batalla. Qué historia, ¿no? Qué interesante poder contextualizar la palabra de Dios, esta historia tan hermosa, y traerla al presente. Porque la pregunta que yo le quiero hacer a usted, hermano, ¿es usted acaso un Aarón o un Hur? Porque ellos dos, miren, estuvieron dispuestos a ayudar, a sudar, a apoyar, a sacrificarse con tal de ver la victoria en equipo. Y lo lograron. El reto a partir de hoy es construir ambientes de trabajo en equipo donde se vean entre todos los frutos del Espíritu. Yo los quiero retar, hermanos, para que bien sea en la calidad de jefes, de empleados. Si usted es el cristiano, que no pasemos como agentes secretos. No, que se nos note, que se nos vea, que en nuestro trabajo seamos nosotros los que digan: él labora en el Espíritu. ¿Cómo así que labora en el Espíritu? Sí, claro, porque él es una persona que vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Eso es, hermanos. De eso se trata.
Y un consejo final para cada uno de ustedes, porque yo sé que se nos vienen pensamientos en este momento a nuestra mente y estamos recordando allá nuestro lugar de trabajo, donde hemos trabajado. Y uno puede llegar a pensar, no, pero es que yo puedo ser luz, yo puedo trabajar en el Espíritu, pero hay unos en la oficina que definitivamente no. Hermanos, no podemos desistir. Los hijos de Dios tenemos que tener presente algo. Hay que persistir en seguir trabajando en los frutos del Espíritu. Hay que persistir en que en aquellos que laboran en la carne, es decir, en enemistad, en pleito, en celos, en ira, en contienda, en disensiones, en envidias, lo dejen. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que procurar vivir siempre laborando en el Espíritu. Y Colosenses 3, del 23 al 24, dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para agradar a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Alabado sea nuestro Padre amado, al cual glorificamos con esta palabra, hermanos. Quiero que, para finalizar, oremos y le pidamos, hermanos, a Dios que nos llene de su Espíritu, que nos llene de su amor, que seamos nosotros esos referentes en los que siempre los demás piensan. Porque puede que haya unos que trabajan en la carne, pero cuando se ven en alguna situación van a decir, no, venga, para esto yo voy donde Julanito, porque ese vive en amor, en paz, en benignidad, él da buenos consejos. Ese es el reto, hermano, a que seamos los José, a que seamos los Aarón, a que seamos aquellos que todo el mundo sabe que puede contar con nosotros y que nosotros no lo hacemos con ningún interés, no esperamos ninguna recompensa, porque la recompensa que nosotros queremos es que venga del cielo, que la paga venga del cielo. Entonces, oremos, hermanos. Amado Dios, te queremos dar gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado, amado Padre. Señor, las relaciones laborales son tan importantes, amado Dios. Hoy, Señor, cubrimos con tu sangre preciosa todos los entornos laborales de mis hermanos que escuchan esta palabra. Y también cubrimos los entornos laborales, Señor, de todas las entidades públicas, de las entidades privadas, Señor. Para que, Señor, todos laboremos en el Espíritu, Señor. Que tu reino, que tu gloria, Señor, sea en cada oficina, en cada fábrica, Señor, en cada instalación, amado Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, echamos afuera, Señor, los frutos de la carne. Señor, bendecimos a esos compañeros de trabajo, a esos jefes, Señor, que aún persisten en vivir en contienda, en pleito, en enemistad, Señor. Que, Señor, si ellos escuchan esta palabra, tú que eres, Señor, el que remoja la semilla, el que la hace crecer, Señor, en ellos cada día crezca los frutos del Espíritu para laborar en la carne. Señor, bendecimos, Señor, los hogares en este momento que están escuchando esta palabra y a todo aquel que la escuche, Señor. Que proveas de trabajo para aquellos que no tienen trabajo hoy en día y para los que lo tienen, Señor. Bendecimos la obra de sus manos, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, es guía para todo en nuestra vida y solución para todo en nuestra vida. No nos apartemos nunca de la palabra, no nos apartaremos nunca de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hermanos, si te gustó esta palabra, Señor, compártela, hermano, con otros compañeros de trabajo. Dale like, como dice nuestro pastor. Y la finalidad de esto
es que el reino de Dios sea glorificado. Esto no lo hacemos por nosotros, esto lo hacemos para glorificar el reino de Dios. Así que hermanos, muchas gracias, miles y miles de bendiciones. Y recuerden, a laborar en el Espíritu, no a laborar en la carne. Dios los bendiga.